Video 7. El Espíritu Santo regenera al pecador que cree. El estudio de los principales ministerios del Espíritu Santo quedaría incompleto si no abarcara el concepto mismo de regeneración. Este concepto define al más importante y milagroso acontecimiento que debe registrarse en la vida espiritual de todo hombre. Si desea recibir las bendiciones que surgen de la obra del Calvario. Como veremos, pasaré a considerar varios pasajes bíblicos. La regeneración implica un nuevo nacimiento para el hombre. El asunto es más que sorprendente, como sorprendente lo fue para el propio Nicodemo, el primer hombre que lo escuchó de los labios del mismo Señor. Número 1. Doctrina bíblica de la depravación total del hombre. La primera mención que la Biblia hace de la condición del hombre se encuentra en Génesis 6, capítulo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fin de la cita. La regeneración ha venido a ser absolutamente necesaria en razón de la depravación total del hombre. Que el hombre sea totalmente depravado no significa que todos los hombres lleguen al colmo de la maldad en todos sus actos. Tampoco implica desconocer que muchos hombres realizan ciertas obras que benefician a los semejantes. La doctrina de la depravación total del hombre no significa que en el 100% de los casos todos los hombres estén obrando el mal. Que estén muertos no significa que en sus corazones y vidas el proceso de corrupción moral y espiritual se haya ya completado. Pero cuando la Biblia enseña que el corazón humano está depravado totalmente, lo que quiere decir es que ninguna parte del complejo ser interior del hombre ha quedado libre de la influencia del pecado. En el pasaje de Génesis 6:5 se destacan palabras absolutas que pronuncia Dios de la siguiente manera: mucha, todo, de continuo, solamente el mal, indicando así la inclinación del hombre hacia la maldad. Se ha expresado muy bien que nada hay tan perjudicial como la costumbre de alimentar falsas esperanzas. La naturaleza humana jamás cambia. Por eso, la regeneración como una obra de Dios es la única alternativa para el hombre si éste quiere saltar a la vida eterna en compañía del Dios Santo. El hombre sin Cristo se halla en un estado total y absoluto de ruina. Se expresa que el estado de ruina se aprecia en que todo hombre debiera llevar en su frente esta inscripción: aquí una vez habitaba Dios,
La ausencia de comunión espiritual con Dios que el hombre originalmente formado tenía ha dejado la mente impotente espiritual y moralmente. El estado del hombre antes de su conversión y el estado natural del hombre universal significa, sin lugar a dudas, la muerte espiritual. Esto significa un estado de pecado, de sujeción férrea a Satanás y a sus propios deseos corruptos, y en un estado de condenación eterna. La muerte espiritual es el estado de vida consciente, pero separado de Dios. El resultado es que el hombre inconverso no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios. En cuanto a su voluntad, no se puede sujetar a la ley de Dios. En cuanto a la adoración, no puede llamar a Jesús Señor. En la práctica, nunca puede agradar a Dios. La enseñanza de las Escrituras es que el hombre fue creado a la imagen de Dios y que en la pristina bondad le fue dada la tarea de dominar el mundo para glorificar al Creador Dios. El hombre pecó, cayó de ese estado inicial y se corrompieron todas sus facultades. Sus afectos quedaron desviados, su intelecto quedó oscurecido y su voluntad quedó debilitada. Toda la más profunda interioridad del hombre quedó afectada y mortalmente afectada por su caída en el pecado. En esta caída es un desastre espiritual de inmensas proporciones. No obstante, las obras de bien que ocasionalmente el hombre pueda hacer, lo cierto es que el pecado ha invadido todo su ser, en el sentido de que ninguna esfera de la interioridad del ser humano ha quedado libre de la influencia del pecado. Como consecuencia, el hombre es un ser que carece del esplendor que al principio fue impreso en su alma como imagen de su gran creador. Ahora es un ser necesitado, pero es aquí donde brilla la gloria del mensaje de Cristo, porque es ese carácter de necesitado que el hombre es el destinatario del Evangelio. La regeneración atiende a esta necesidad fundamental del hombre, porque comprende la iluminación del entendimiento, la purificación de los afectos y el fortalecimiento de la voluntad. Número 2. Análisis de Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El estudio exegético de este pasaje será siempre el mejor camino, como siempre, para entender cabal y puntualmente la Biblia y para evitar locuras, para evitar malinterpretaciones, para evitar cosas descabelladas que muchas veces solo surge en la mente del intérprete, pero que nada tiene que ver con el sentido estricto de la correcta interpretación del pasaje, así como su contexto
y sus partes que integran el capítulo. Por esta razón, estudiamos la frase el lavamiento de la regeneración. Significa regeneración, es en el original el vocablo griego palingenesia, de palín, de nuevo, y génesis, nacimiento, que significa nuevo nacimiento. Involucra la comunicación de nueva vida. Regenerar consiste en dar nueva vida. El pasaje de Tito 3:5 habla de un nacimiento y de una renovación en el individuo, porque la persona ha experimentado la corrupción de todos sus poderes, por lo cual debe ser recreada en Cristo Jesús. Los dos conceptos de Tito 3:5 de regeneración y renovación se refieren a las experiencias espirituales en las que uno une el lavamiento de pecados con el don de vida para generar una nueva creación. Se destaca que el vocablo palingenesia es una de las varias palabras que el Evangelio ha incorporado y, por así decirlo, ha glorificado, ampliando los límites de su significado, levantándolas a una nueva esfera, haciéndoles expresar un pensamiento mucho más profundo y más maravilloso que las verdades que contenían anteriormente. El vocablo expresa claramente la noción de nacer de nuevo. Aquí es lo que yo he venido postulando en sinfín de videos que he editado. La mayoría de la gente que publica en las redes sociales, que publica en YouTube, que va a las iglesias, a sus conciertos, a sus modernos circos religiosos, no son cristianos. Es decir, no han experimentado el poder de la regeneración y del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo que el nuevo nacimiento produce en nosotros primeramente el cambio de vida que necesitamos para saltar a la vida eterna. Y cuando tú ves todo el circo, todo el teatro de la cristiandad moderna, te das cuenta que un verdadero hijo de Dios no podría de ninguna manera participar, aplaudir, ser cómplice de una situación tan delicada. No tengo la menor duda de que ahí podría haber cristianos genuinos, pero que tarde o temprano serían arrancados de esos círculos apóstatas para ser llevados al verdadero cuerpo de Cristo. Es imposible pensar que un genuino y verdadero cristiano permanezca atado años y años y años en las modernas apostasías cristianas. Porque entonces estaríamos diciendo que Dios no está haciendo su papel fundamental de salvar a los escogidos. Dios todavía está vivo, todavía gobierna su universo. Y en ese gobierno, con brazo poderoso, con mano extendida, extiende su presencia para rescatar a los que verdaderamente son suyos y llevarlos a una verdadera comunión con Cristo y a una auténtica regeneración. Según la Biblia, el hombre ha perdido lo que el Creador le había otorgado
y necesita una segunda y urgente impartición de vida mediante la palingenesia, o sea, el nuevo nacimiento. La regeneración consiste en eso. Es la impartición de vida eterna a un pecador que está espiritualmente muerto y ciego a las cosas de verdadera profundidad divina. No se trata de cambiar de religión. No se trata de asistir a cultos, a conciertos, a ministerios, a iglesias donde aparentemente se predica la verdad. No se trata de ningún show cristiano. Lo que el pecador no necesita no es una nueva religión. El pecador no necesita entretenimiento. El pecador no necesita payasitos cristianos. El pecador no necesita ningún tipo de artilugio, de mito o de trampa para ser llevado a los pies de Cristo. El pecador necesita la predicación clara y directa de las Escrituras. El pecador necesita un corazón nuevo. Dios inicia su obra desde el interior del hombre. Implanta algo en el corazón del pecador que puede confiar en Cristo para ser salvo. Este algo es un principio espiritual, un principio de vida que antes no existía y que viene de fuera del hombre, porque viene de lo alto, es decir, viene de Dios. Este principio obra en el hombre, lo regenera, es decir, crea de nuevo al hombre, creando una personalidad espiritual, capaz de entender, de acudir desesperadamente a las Escrituras, porque el Espíritu Santo lo está llevando a conocer tanto la voluntad y el corazón de Dios en las Escrituras. ¿Por qué vemos tanta payasada y tanto circo moderno? Porque estos mal llamados cristianos no son conducidos por el Espíritu Santo a las Escrituras, no son conducidos por el Espíritu Santo a glorificar a Cristo, porque sencillamente no han nacido de nuevo. Se les ha dado un evangelio diferente, un evangelio comercializado, un evangelio diluido, un evangelio prostituido, un evangelio barato, un evangelio profundamente profanado, pero no tiene nada que ver con el evangelio según Jesucristo, como está narrado en los evangelios. De ahí la importancia y urgencia de comunicar las verdades espirituales tal como están en la Escritura. La regeneración se produce una sola vez en la vida. La persona que nace realmente de nuevo por el propio Espíritu de Dios lo hace una sola vez. La nueva vida que viene de Dios es comunicación a los hombres mediante la palabra que se dirige a Él. Aquel que en respuesta la recibe y confía en la muerte de Cristo, en su sangre de la expiación que derramó en la cruz del Calvario como único fundamento para su salvación, es salvo. Nace de nuevo, es regenerado. El Espíritu Santo despierta al alma a la realidad de su condición ante Dios. La regeneración, es decir, la impartición de la vida de Dios,
es la base de todas las demás bendiciones espirituales que Dios quiere derramar sobre un pecador. El pecador que cree es salvo eternamente, porque conforme a la palabra de Cristo ha pasado de muerte a vida. Es engendrado de nuevo, y así se puede ver entrar en el reino de Dios. No voy a discutir el hecho, por lo pronto, de que la salvación se pierde o no se pierde. Durante miles de siglos se ha discutido este asunto, sin llegar jamás a un verdadero acuerdo. No es materia de este video detenerme a analizar este asunto tan escabroso. Basta por ahora por entender que el que está en Cristo, nueva criatura es. A partir de allí, el Espíritu Santo continúa con otros ministerios que son la materia de toda esta tira de videos. A partir de aquí, el hombre interior se renueva de día en día, según 2 Corintios 4:16. Ayer, que un servidor estuvo escuchando el libro de Romanos y lo escuchó completo, pude darme cuenta de la renovación de lo que habla este pasaje, de crecer en la gracia, de crecer en la santidad, de crecer en el temor de Dios, pese a las tentaciones, pese a las debilidades, pese a las pasiones, pese a todo lo que conforma el crecimiento del cristiano. Y no por ello estoy diciendo que he sucumbido a ninguna de ellas. Hago eco al hincapié de la renovación consistente como un acto continuado de la gracia de Dios como dador y sustentador de la vida. El propósito de Dios en la vida es darnos su presencia. Quedaría mal si la primera obra de regeneración no fuera seguida por la obra renovadora y santificadora del Espíritu Santo, porque van de la mano. Como yo sé que una persona es salva porque sus pensamientos, sus acciones, aunque no sean perfectos como los míos, van teniendo y van tendiendo día a día a una verdadera santidad. La meta en el cielo es la rectitud y santidad. Si una persona aquí en la tierra no quiere vivir en obediencia y en santidad, no espere nunca llegar a la vida eterna. Mientras que la regeneración solo puede ocurrir una vez, la renovación que procede del Espíritu Santo es una obra que prosigue en la experiencia del cristiano. Esta operación espiritual que tuvo su comienzo en el nuevo nacimiento continúa a lo largo de la vida del creyente. Hay que notar que la regeneración es un acto de Dios que es final y definitivo. Se trata de un acto libre de misericordia y del poder de Dios, que traslada al pecador creyente del reino de las tinieblas al reino de la luz. Este nuevo creyente salvo eternamente no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, según Juan 5:24. Por otra parte, en cuanto hace el concepto de renovación del griego anaikinosis, se trata de conformidad gradual, constante, a ese mundo espiritual al cual ya ha sido introducido. Esta renovación hacia la imagen de Dios requiere
el concurso activo del creyente. En esta tarea, él es un colaborador junto con Dios. No se trata de un nuevo otorgamiento del Espíritu, sino de un avivamiento de su gran e inmenso poder. Esta es la base sobre la cual el Espíritu Santo obra en la vida del cristiano. Él tiene ahora en sus manos a un individuo que tiene tanto el deseo como el poder para hacer la voluntad de Dios. Él aumenta esto mediante su control sobre el santo cuando este santo se entrega a él y coopera con el Espíritu de Dios. El vocablo griego palingenesia, regeneración, viene primero. El vocablo griego anaikinosis, renovación, viene después. Número 3. El Espíritu Santo es el agente de la regeneración y la palabra de Dios es el instrumento. Primera de Juan 1, 12, 13. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fin de la cita. El estudio preciso de este pasaje permite apreciar características fundamentales de la regeneración espiritual, aquí mencionada con la expresión hechos hijos de Dios. Una de estas características es que la regeneración no se produce por herencia, no se transmite de padres a hijos. Es interesante la observación en el sentido de que la expresión a todos los que recibieron o cuantos recibieron del griego josoi implica que uno a uno los hombres reciben a Cristo, pues esa es la fuerza distributiva del pronombre griego josoi. Al mismo tiempo, los creyentes son salvos por gracia, no por naturaleza. La regeneración no es producto de la voluntad carnal, ni siquiera de la religión, ni siquiera de la Iglesia Católica Romana. ¡Qué bueno! Ni siquiera de ninguna iglesia cristiana, protestante o evangélica o cualquier secta que pretenda tener las puertas para entrar al cielo. Qué bueno que la salvación no depende de ninguna estructura humana, porque si de por sí vea todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia, podría ser más que terrible. Afortunadamente, la Escritura revela el medio de salvación, el instrumento de salvación y el porqué de la salvación. De esta forma, la regeneración no es producto del esfuerzo humano. La causa eficiente y verdadera es el Espíritu Santo. En Juan 1:12 leemos: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí habría que clasificar y entender tres palabras muy importantes, debido al falso evangelio que hoy se predica por lo menos en el 95% de las iglesias cristianas
protestantes o evangélicas, que al final de cuentas es lo mismo. Después lo voy a explicar. Por lo pronto, número 1, dio. La palabra Dios significa que Dios dio a los hombres y les concedió por la fe el don de sí mismo, es decir, el don de Dios. Número 2, potestad. Aquí no se habla de poder, sino de estatus, de condición. Y solo el estatus que confía en Cristo para pasar de muerte a vida. 3, el vocablo hijos. Los hombres son hijos en un sentido pleno, solamente cuando responden en fe a lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo. Hay que subrayar otra vez la precisión de la escritura, puesto que los verbos recibieron y dio aparecen simultáneamente en aoristo del griego, lo que significa que cuando alguien recibe a Cristo, en ese mismo instante recibe el don de la fidelidad, es decir, de ser hecho un hijo de Dios. En otras palabras, el momento de la recepción de Cristo por la fe es el momento de la regeneración. Amados, ahora somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. Pero aquí necesariamente me tengo que detener. Habría que aclarar dos cosas puntuales. Número 1. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, no lo hace como ahora se predica en las iglesias modernas. No lo hace como ahora tanto falso pastor y ministro lo enseña. Recibir a Cristo como Señor y Salvador, no es pasar al altar de una iglesia, no es levantar la mano, no es escribir tu nombre en un sobre, no es que te afiles a ninguna iglesia, no es que vayas a ver tanto concierto apóstata, no es que escribas mensajes en Facebook de Dios, no es que hagas videos incluso de Dios. Eso no es ser hijos de Dios. Para ser verdadero y auténtico hijos de Dios, no basta con recibirle. Me refiero a que en el proceso de que recibes a Cristo, estás completamente consciente que eres un ser depravado, que eres un hijo del diablo y que estás destinado a la muerte eterna. Que el pecado, que la maldad, que el yugo de la esclavitud pesa sobre tu alma y necesitas urgentemente el arrepentimiento. El arrepentimiento nunca va desligado de recibir a Cristo en el corazón. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento de la palabra griega metanoía es el cambio de la mente, es el cambio de la voluntad en la cual tú estabas acostumbrado a hacer lo malo, pero ahora vienes a hacer lo bueno por el poder de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el verdadero evangelio, un verdadero arrepentimiento que te hace ver tu maldad, pero a la vez una verdadera fe que salva, que te lleva a los pies del Salvador. Porque ahora se dan las píldoras, se dan los clichés de que solamente levantas la mano y con hacer una oración mágica de fe, de recibir a Cristo, pues ya se creen cristianos. Y tenemos multitudes y multitudes y multitudes que han recibido a Cristo, pero sin haber pasado por el proceso de arrepentimiento, sin haber sentido el peso de la maldad de sus pecados, y ahora se hacen llamar a sí mismos cristianos. ¿Cuál es el resultado de esta muy mala predicación del evangelio?
que ahora tenemos cuanto diablo que se hace llamar cristiano. Cuanto loco, porque es una palabra muy fuerte la que uso, pero vean todo lo que han hecho estos predicadores modernos en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Dios. Y por ende, todo ese tipo de charlatanerías no concuerda con el nacimiento cristiano. La regeneración, el poder, la santidad que el Espíritu Santo imparte al creyente nunca es para hacer teatro, nunca es para hacer show, nunca es para difamarle, para pisotearle, para profanarle. El primer poder que da realmente el Espíritu Santo es para que pese a la tentación, como habíamos visto al principio del video, tú no caigas. El poder de la gracia, el poder santificador, el poder de lo alto que viene del corazón de Dios se da en un corazón obediente. Por eso necesitamos estar todos los días en la presencia de Dios. Nuestros grandes fracasos, nuestras grandes derrotas, siempre ha sido por esa falta de oración y por esa falta de la dependencia de la Escritura. Vamos a considerar ahora Juan 3:5. El pasaje de Juan 3, versículo 1 al 21, es reconocido siempre como la base principal de la doctrina del nuevo nacimiento. El énfasis más intenso del Nuevo Testamento sobre el hecho del nuevo nacimiento aparece en Juan 3:3, que puede traducirse también: uno que es salvo sea engendrado de lo alto, no puede venir al reino de Dios. Para que yo podamos llegar a la vida eterna, necesitamos ser engendrados de lo alto. No porque des tus diezmos, no porque des tu ofrenda, no porque pactes, no porque hagas maratónicas como en este canal diabólico de enlace. Es charlatanería. El Espíritu Santo nunca te viene a robar, nunca te viene a humillar, nunca te viene a mentir. Cristo, cuando habló con Nicodemo del acto creador de Dios, le dijo que era importante crearlo de nuevo. Y Dios es el único que lo puede hacer. La vida que Nicodemo buscaba solo viene de lo alto, del Espíritu y no de la carne. Perdón, ¿por qué mucha gente quiere experimentar cosas a través del Espíritu Santo? Y queriendo o no queriendo lo profana de una manera terrible. Es simplemente porque quiere una experiencia de lo alto. Y todos queremos tener una experiencia de lo alto. Pero cuando yo necesito y quiero tener una experiencia de lo alto, no recurro a toda la farsa carismática o pentecostal que hoy popula en las iglesias. Mi experiencia real está cuando yo voy a la Escritura, cuando yo me deleito en un Miqueas, me deleito en un Habacuc, me deleito en un Sofonías. Me agrada leer los profetas menores, los profetas mayores, los salmos, cuando la Escritura se convierte en un hálito vital y profundo de tu vida. Es cuando podríamos decir que tienes los matices de un verdadero cristiano. Pero cuando tú desechas la Escritura, cuando tú la desdeñas, cuando tú la profanas, cuando tú la pisoteas, cuando tú no oras, cuando tú no la estudias, son claros indicios muy fuertes de que no eres un cristiano, de que no eres un hijo de Dios, de que no has nacido de nuevo. Y por lo tanto te espera una condenación
eterna en el infierno de llanto, dolor, tristeza, separado eternamente de Cristo, el Señor y Salvador. Esto, querido amigo, no es un juego. Estamos jugando la carta de la vida eterna en esta tierra. En la decisión crucial del alma, en la decisión crucial del destino, estamos frente al telón y a la posibilidad de llegar o no llegar a la vida eterna en Cristo por su sangre redentora. Por eso, vuelvo a insistir, es de vital importancia predicar el verdadero evangelio para que muchos procedan a la salvación y escapen de los lazos de las falsas iglesias. Por lo tanto, la expresión engendrado otra vez y de lo alto significa que el pecador necesita renacer. Esta es la enseñanza clara del Señor. Los apóstoles Pedro, Juan, Pablo y Santiago han desarrollado la doctrina que primeramente dio el Señor en su ministerio público. Cristo y los apóstoles predicaron claramente el mensaje del arrepentimiento y la regeneración. ¿Por qué yo no acepto los payasitos cristianos, los mimos cristianos, los dramas cristianos, los conciertos cristianos, las marchas por Jesús, los estadios llenos y toda esa clase de basura que ahora han inventado para predicar? Porque sencillamente no corresponde al modelo novotestamentario y porque Cristo nunca lo practicó. Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nunca se vistió de payaso para predicar. Pablo nunca tuvo que recurrir a trucos de mimos, de pantomimas, de dramas para exaltar la verdad del Cristo glorificado. Ninguno de los apóstoles tuvieron que recurrir a artimañas, a trucos y a cosas de la carne para entretener a los de la iglesia o para predicar al mundo. La predicación del evangelio fue clara, directa y sencilla, sin recurrir, reitero, a ningún tipo de truco. Solamente el poder de la Escritura, el poder del Espíritu Santo, que va a abrir el corazón en su soberana voluntad, es lo que se necesita. Por eso soy tan recio al intentar aceptar todo ese tipo de charlatanería cristiana, porque no hacen más que diluir el mensaje, del Evangelio. No hacen más que profanar las palabras de Cristo. Cuánta idolatría, cuánta insensatez, cuánta locura, cuánta ignorancia existe hoy en todo el mundo. La exégesis de una discusión profunda requiere una profunda sumisión, una profunda obediencia a la palabra de Dios. No vamos a discutir el hecho del vocablo griego que aparece como agua, en el sentido de que si se refería al bautismo o no se refería, porque tampoco es el punto del video. El propósito del Señor fue iluminar y no el de mistificar. Fue predicar, no entretener. Fue exponer claramente la palabra. No robar dinero. Así, debemos de agregar que el que nace realmente de nuevo lo hace por el propio Espíritu de Dios. El Señor ha subrayado que la regeneración debe ser espiritual para que pueda permanecer en Dios.
La palabra de Dios que aplicada al alma purifica. El don del Espíritu Santo que santifica. Es que el Espíritu Santo obra, como lo he dicho miles de veces, a través de la palabra. Y nunca fuera de la palabra. El Espíritu aplica la verdad de las Escrituras que revelan a Cristo y que, recibidas por la fe, limpian al pecador. El pasaje de Juan 3 hace referencia a sí mismo al acto de fe en Cristo, que es esencial para la salvación. El hecho de que Moisés levantara la serpiente en el desierto indicaba que era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado como ofrenda por el pecado. Los israelitas se salvaban por las mordeduras de las serpientes, por la mirada de fe. Así ocurre todo aquel que viendo al Hijo y creyendo en Él, tiene vida eterna. Número 3. Análisis de 1 de Pedro 1:3 y versículo 23. Aquí debe presentarse la enseñanza concordante con otros pasajes. Porque la Biblia dicta, 1 de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y versículo 23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El verbo griego, anagená, renacer o renacidos, que figura en ambos versículos, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ni en la Septuaginta. Allí, el texto de Pedro expresa dos aspectos. Número 1, un cambio decisivo en la situación del hombre, debido total y fundamentalmente a la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Y número 2, adicionalmente, implica una participación real en una nueva vida impartida por Dios, es decir, un nuevo nacimiento del Espíritu. De tal forma que lo que se quiere dar a expresar en el versículo 23 es la expresión plena a la muerte y resurrección de Cristo y a la respuesta del individuo en el Señor resucitado. Así, la ordenanza del bautismo, si hace, es ilustrar la verdad y la eficiencia de la palabra que se dirige al individuo. Bueno, todo eso ya no. Entonces, desde aquí. El verbo anagená significa renacer o renacidos, que figura en ambos versículos, no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ni en la Septuaginta. ¿Por qué? Porque solamente se trata de la palabra de Dios, que es el instrumento que Dios utiliza para los efectos de limpiar y despertar. Aquí está clarísimo. Por enésima vez vuelvo a repetir. ¿Por qué hay tanto drama? ¿Por qué hay tanto paganismo y aún satanismo y apostasía en las iglesias? Porque no están estudiando la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo tiene la función de despertar la conciencia del hombre y dirigirlo a la palabra de Dios.
Que nadie más te engañe. Si una persona te dice, así dice el Espíritu Santo, tú ya sabes que el Espíritu Santo, que la voz del Espíritu Santo, que la unción del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo, que la persona del Espíritu Santo te va a llevar siempre a glorificar a Cristo y a la Escritura. De tal forma que cuando tu conciencia, tu alma es despertada, recurrirás siempre al texto sagrado. ¿Por qué? Porque esta nueva vida que viene de Dios es comunicada a los hombres mediante la Biblia. La palabra de Dios comparte el carácter de autor, es incorruptible, vive y permanece. La simiente incorruptible de vida es la Escritura. Los que pretenden reemplazar la Escritura por otros sustitutos están privando de la fuente de vida a sus oyentes y les están dando un falso evangelio. Vemos pues también al analizar Juan 3 que todas las evidencias del Nuevo Testamento presentan al bautismo como un acto posterior al perdón de pecados, pues el bautismo debe practicarse como resultado de la salvación. Como dice Hechos 2:41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. La regeneración se efectúa a través de la instrumentalidad de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se vale de muchos medios para conducir a un alma hacia Cristo. De hecho, en la experiencia de conversión, el Espíritu Santo suele utilizar algún testimonio personal de alguna persona. Pero en el crecimiento, en la edificación del creyente, siempre te llevará a la Escritura. ¿Por qué? Porque es el único medio infalible y eterno que te va a conducir a la voluntad de Dios. Por tanto, tiene que haber un momento en que la disposición radical de nuestro corazón, antes hostil a Dios y a su palabra, se cambia en favorable y amorosa, bajo la influencia del Espíritu Santo. La semilla de la palabra, al ser recibida por la fe, se vivifica por el Espíritu Santo, dando lugar a la nueva naturaleza de que es engendrado por Dios. Ahora, terminemos con esto. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra a través de falsos ministerios, de falsos apóstoles, de falsos pastores, de falsos ministros, de falsas doctrinas. El Espíritu Santo podría ser capaz de respaldar y de apoyar semejantes profanaciones, a su palabra. El Espíritu Santo estaría revalidando los hechos inicuos e impíos que hoy se han inventado en las iglesias modernas. Las locuras mentales, las deficiencias en la interpretación del texto bíblico han llevado a la profanación inaudita, grosera y blasfema del Espíritu Santo. Es la actividad del Espíritu Santo conducirnos cada domingo a ese tipo de shows, a ese tipo de dramas, a ese tipo de escándalos espirituales. Es la voluntad de Dios darle al pueblo carismático pentecostal ese tipo de experiencias que más bien lo denigran y lo pisotean en cada culto los domingos. ¿Cuál es en sí la labor y función
del poderoso y santo Espíritu de Dios. Tendría que haber una regla, tendría que haber una base, tendría que haber un seguimiento del ministerio, función y propósito del Espíritu Santo, que es lo que estoy intentando hacer a lo largo de toda la tira de los videos. Vuelvo a repetir, en la gracia divina, Dios no nos deja ciegos, Dios no nos deja tontos y Dios no nos deja a merced del diablo, de Satanás y de todos los corruptos de hoy en día para quedar atrapados en sus redes eclesiásticas. No necesitamos ningún payaso ministerial como Dante Gebel, como Marcos Witt, como Adrián Romero, como Benny Hinn, como Copeland, como Guillermo Maldonado, y la lista sería interminable. No necesitamos nada de eso, reitero. ¿Qué necesitamos? Bien, te voy a decir, aunque ya lo sepas, porque muchos sí lo saben, cómo actúa y cómo obra el Espíritu Santo en el creyente, para que dejemos tanta locura y tanta charlatanería y tanta profanación de una vez por todas a la Escritura. Y te lo voy a probar con la Biblia. Bien, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en el creyente? Toma la palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú te acercas al texto, cuando tú bebes de la Escritura, el Espíritu Santo impresiona tu mente e impresiona la conciencia del pecador, cautiva la voluntad, cautiva los sentidos. Y el Espíritu Santo hace que la palabra logos se transforme en una palabra rema, que es una palabra activa, dinámica, que te hace desear, que te hace obedecer, que te inspira a estar de rodillas y en comunión con su presencia. El Espíritu Santo solamente se vale de la palabra de Dios en primera instancia para glorificar a Cristo y para captar tu voluntad. Por lo general, en la experiencia que lleva a la conversión, el hombre sentirá convicción de pecado. Incluso no hay que descartar que al escuchar el Evangelio basado en las Escrituras, la conciencia de pecado se haga más intensa y la persona se sienta triste y desorientada. Pero al mismo tiempo, el mismo Espíritu de Dios presentará la gracia de Cristo, presentará a un Cristo perdonador, a un Cristo redentor, a un Cristo salvador, a un Cristo misericordioso, que ha cargado con nuestros pecados, que ha sufrido por ellos, que ha muerto pagando el precio y precio de cruz, y que lo más glorioso, que ha resucitado para rescatarnos para Dios. Eso es un verdadero milagro. Siendo el hombre, como hemos visto al principio, un ser totalmente depravado, acostumbrado a las maldades más oscuras, yo te pregunto, ¿no es un verdadero milagro que el hombre perverso, que el hombre de tinieblas, que el hombre de corazón duro, que el hombre apóstata, se ha regenerado y cambiado a una nueva criatura por el poder de Dios? Este sí es un verdadero milagro. Este sí es un verdadero poder de lo alto. Este sí realmente hace el nuevo nacimiento producto de la voluntad y la redención en Cristo Jesús. Ya es tiempo que nos dejemos de payasadas, de blasfemias,
como el caso típico que todos conocen de Benny Hinn, este charlatán, este profano, este impío, este hijo del diablo, este hijo de la hechicera llamado Hinn, Benny Hinn, no te está dando la unción del Espíritu Santo. No hace milagros, no hace sanidades, no hace nada de la obra de Dios. Prepara el escenario, prepara las obras, prepara a la gente. Es un verdadero defraudador espiritual. Es un verdadero secuestrador de almas. ¿Cómo la gente puede ser seducida y engañada ante este poder satánico? No, mi amigo. El Espíritu Santo nunca se va a prestar para ridiculeces, para todo tipo de cursilerías, para todo tipo de engaños y estafas, cualquiera que sea. El Espíritu Santo obra, y te lo vuelvo a repetir, llevándote siempre a la palabra escrita, llevándote siempre a la palabra de Dios, llevándote siempre a una convicción de pecado, llevándote siempre a un arrepentimiento, llevándote siempre a que dejes tu malvada vida y recurras o recurramos urgentemente a la presencia de Dios para salvación. Eso es el verdadero ministerio y la verdadera función del Espíritu Santo. Si te das cuenta, en estos videos que he editado del Espíritu Santo, la mayoría de ellos no tienen un gran número de reproducciones. Y lo entiendo. Porque aquí no vas a encontrar circo. Aquí no vas a encontrar mitos. Aquí no vas a encontrar ningún tipo de experiencia personal. Aquí no vas a encontrar ningún tipo de locura. Aquí no vas a encontrar ningún tipo de fraude mental que avale las locuras inmensas de las iglesias modernas. Aquí siempre vas a encontrar la exposición clara, franca y directa de la palabra de Dios. Por ende, estoy habituado a no pretender ir más allá de lo que la propia Biblia me manda. Entonces, debería quedar claro como conclusión. Y la conclusión real es la siguiente. El verdadero milagro que el hombre pueda recibir es ser llevado de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. El verdadero milagro es la regeneración y el nuevo nacimiento basado en la sangre del Cordero Pascual. El verdadero milagro consiste en que Dios, siendo santo, tuvo piedad, envió a su Hijo y éste nos rescató para llevarnos a la gloria y a la vida eterna. Este es el verdadero milagro. El milagro de la redención en Cristo Jesús. Si el milagro de la redención en Cristo Jesús nos resultó a nosotros tan maravilloso, pues ahora sí, no queda más que alabarle, adorarle y obedecerle.